Nuevamente mis saludos para todos, para los hermanos y hermanas y queridos oyentes que escuchan por este medio el mensaje de predicación. Mis saludos para todos, esperando que todos estén bien. Quisiera comenzar cantando un corito de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor en el mundo entero. El coro 55. Una sola puerta hay, mas son sus lados dos, adentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Una sola puerta hay, mas son sus lados dos, yo estoy adentro y tú ¿dónde estás? Yo estoy adentro y tú ¿dónde estás? Bueno, después de haber orado y quisiera leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, voy a abreviar, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Otro versículo en Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos que el comienzo de esta escritura en Mateo, donde leí Mateo capítulo 12, el título que comienza el 22 dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, y vemos el desarrollo aquí, pero yo lo que quisiera es centrarme en otra cosa, porque el pecado original entró en el huerto del Edén por Adán y Eva por una sola desobediencia, y el ser humano siempre ha querido justificarse delante de Dios. Vemos que cuando Adán pecó fue porque Eva le dio de aquel fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y él comió. El mandamiento se lo dio Dios, ciertamente fue Adán, y de ahí es donde parte que el hombre es la cabeza, porque Dios le dio fue responsabilidades a Adán en el huerto del Edén. Él era la cabeza, y hasta los días de hoy es así. Por eso es que en las congregaciones donde nosotros nos congregamos, el hombre es el que tiene autoridad, pero esto no es querer decir que le quita la autoridad a la mujer, sino es una ayuda idónea. Pero este no es el caso, no entró al pecado, pero el caso es que Adán, cuando él comió y Dios lo llamó, entonces ellos tuvieron una conversación todavía. Dios estaba esperando que Adán recapacitara y reconociera que él había faltado al mandamiento que le dio, pero él no quiso. Él le quiso autojustificarse y le dijo, y la mujer que me diste, ella me dio del fruto, pero el mandamiento se lo dio Dios a él, y él tuvo su consecuencia. La paga del pecado es muerte. Del lugar de bendición a donde estaba él, a donde tenía todas las bendiciones de Dios y estaba y no tenía pecado, él no conocía lo que era pecado, pero llegó ese conocimiento en su corazón por la desobediencia, y después fue sacado del huerto del Edén y murió, porque la paga del pecado es muerte, la causa original.
el pecado, y por eso la muerte pasó a todos los hombres. Y el corazón del hombre, dice en el Antiguo Testamento, en Génesis, que sus pensamientos y en su corazón es de continuamente hacer que el mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que llevamos en nuestros genes, en nuestra sangre, el pecado. Pero el hombre tiene la capacidad, con la ayuda de Dios, de poder volver a alcanzar reconciliación con Dios en esta dispensación de gracia y en todas, porque Dios siempre ha actuado con gracia y misericordia para con el pecador, si se arrepiente y obedece por la fe. Hoy es por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces dice que vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente al mal. Y dice que se arrepintió de Jehová haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y si tú por la fe también puedes hallar gracia, salvación ante los ojos del Señor, y puedes ser salvo si por la fe crees en el Señor Jesucristo. El Señor cataloga al pecador, y vemos aquí que dice generación de víboras. Prácticamente lo mismo que dijo en el Génesis. ¿Cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros hablamos que somos buenos y lo todo, pero en realidad el que dice, el Dios del cielo dice que no hay ni un justo ni aún uno. Pero dice que más, yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo ser humano, como dice el Señor, es una serpiente venenosa, eran conocidas por su boca venenosa, y revelaba un malvado corazón. A veces la persona, cuando está hablando y tiene odio, solamente lo que hay en su corazón lo puede expresar por su boca con odio. A veces yo me he topado con personas que ellos disimulan con su boca ser bueno. Hoy tuve así un encuentro así, disimulan con su boca que es bueno, pero me quería ver mal. Entonces, con su boca solamente, al hablar, sin darse de cuenta, expresaba lo que hay en el corazón de esa persona. Y eso lo tenemos todos nosotros. Pero nosotros, los que somos salvos, nuestros corazones fueron limpiados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El día que nosotros creímos en Cristo, nuestros corazones fueron limpiados, y vino a morar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Espíritu, los frutos del Espíritu son benignidad, paz, amor, gozo, paz, ¿verdad? Porque nosotros hemos crucificado nuestra carne, porque dice la Biblia que los frutos del Espíritu, más los frutos del Espíritu, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No quiere decir que no pecamos, sí faltamos, porque el apóstol Pablo era un hombre que se sujetaba al Señor y sometía su cuerpo, y él decía: ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Hago lo que no deseo. Y él decía que tenía una lucha, su espíritu contra su carne y la carne contra él. ¿Por qué? Porque todavía estamos en unos cuerpos que todavía no han sido transformados a semejanzas del Señor. Entonces, toda palabra ociosa que hablen los hombres darán de ella cuenta en el día del juicio, porque dice la Escritura que cada persona es juzgada por sus palabras, porque éstas revelan el estado de su corazón. Cuando la persona no quiere ser salva, ellos expresan con su corazón, con su boca, lo que piensan del Señor.
y dicen: no quiero nada con el Evangelio, no quiero nada con el Señor, yo voy bien, yo amo a Dios, yo hago lo bueno. Y dice la Escritura que no es por obra para que nadie se gloríe. Y vemos este estado de condición que dice el Señor: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando la persona cree en el Señor, deja de ser una criatura de Dios y viene a ser un hijo de Dios. Y dice aquí el Señor, el Dios del cielo: y él será mi hijo. Pero dice: pero los cobardes son los que rechazan y le dan pena identificarse con el Señor. El incrédulo, el desprecio al Señor y el desprecio y no tener fe para ser salvo, y incredulidad de lo que dice la palabra de Dios, eso acarrea condenación. Los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y esta es la que se falta más, y los mentirosos. ¿Quién no ha mentido aquí en la tierra? Hasta una persona salvada ha llegado a mentir. Pero el que practica el pecado es del diablo, no es un hijo de Dios, porque a nosotros los salvados, cuando faltamos, a nosotros nos duele en el corazón, y hasta que nosotros no nos arrodillamos y le pedimos perdón al Señor, no tenemos tranquilidad en el corazón. A mí a veces me ha pasado que he faltado, y no son cosas de estos tipos de pecados, porque uno falta a veces en muchas cosas. Yo una vez salí y un niño me pidió algo para comer y yo le dije que no, y yo tenía, eso me cayó muy mal en el corazón. Después me tuve que arrodillar, decirle: Señor, perdóname, yo tenía el dinero para darle, y eso me tenía mal en el corazón. Tuve que pedirle al Señor que me ayudara y que me perdonara esa falta. Ya todos mis pecados fueron perdonados, todos fueron borrados el día que yo creí en el Señor, un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Mis pecados fueron borrados porque el Señor murió por mí, y yo tuve parte de culpa de lo que le hicieron a él y acepté mi parte de culpa, pero esa falta me tenía mal y se veía pequeña. Cualquiera dice: bueno, pero es que él no puede trabajar. No, pero a mí me cayó pesado y pude dar ya restauración con el Señor por esa falta. Y ahora, ¿cómo será el que practica el pecado que no es salvo? Él lo practica porque esa es su naturaleza. Yo me acuerdo, yo bebía mucha caña y a mí me gustaba, y jugaba pool y usaba sustancias ilícitas y esa cosa, y a mí me gustaba. Pero cuando el corazón empezó, el pecado me empezó a molestar, y empecé a escuchar el mensaje del Evangelio, comprendí que iba a la espalda de Dios y que iba rumbo al infierno, y eso no lo sabía yo. Eso lo vine sabiendo yo hace 11 años atrás, cuando creí en el Señor, porque yo me permanecía en cobardía y en incredulidad. Pero el día que di el paso, ahora soy un hijo de Dios, igual que todos los que somos salvos. Amigo o amiga que no eres salvo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de la vida es en Cristo Jesús. Él es el único que te puede salvar, el que hizo la obra de redención, derramó su preciosa sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó, y luego de 40 días ascendió a los cielos. Cuidado de rechazar al Señor y decirlo abiertamente con tus labios, porque por una sola palabra ociosa darás cuenta. Imagínate multitud de pecados que tiene el pecador, y pueden ser borrados nada más por un acto de fe. Todos los pecados que hayas cometido desde que hayas tenido conocimiento del bien y del mal. Cree en el Señor Jesucristo y será